compañeras y compañeros legisladores. En representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para participar en la conmemoración de los primeros 100 años del Ejército Mexicano. Los sangrientos sucesos de febrero de 1913, auspiciados por la nefasta intervención del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Lane Wilson, propiciaron el golpe militar en contra del gobierno legítimamente constituido del presidente Francisco I. Madero. A estos hechos, la historia los conoce como la Decena Trágica. No pasamos por alto el gesto de dignidad institucional y lealtad al gobierno, entre otros, de muchos militares probos, el de los cadetes del heroico Colegio Militar, que acompañaron al presidente desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional. A ellos, superiores jerárquicos que se pronunciaron a favor de la traición, sino nacional. Paradójicamente, muchos de quienes se decían maderistas se sumaron a la paz y tranquilidad en la República. Muy caro pagó el licenciado al ejército. Al contrario, quienes tuvieron que devolver sus armas y reintegrarse a sus actividades cotidianas fueron los integrantes del Ejército Revolucionario. Muy caro pagó el señor Madero este hierro. El entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, promulgó el 19 de febrero de 1913 el decreto número 1421, en cuyo artículo segundo se establece: se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República. El decreto en cuestión fue expedido en un día como hoy, 19 de febrero de 1913, y es el origen del Ejército Constitucionalista y del Ejército Mexicano que hoy cumple 100 años de existencia y de servicio a la República. En un día como hoy, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez presentaron su renuncia a los cargos que el pueblo les confirió y que de manera abyecta y que fueron la causa de que Victoriano Huerta ocupara la presidencia. El desconocimiento del gobernador de Coahuila hacia el régimen espurio de Victoriano Huerta se tradujo en la expedición el 26 de marzo de 1913 del Plan de Guadalupe, en el que se precisaron de manera puntual los objetivos del movimiento constitucionalista. En esta nueva etapa, las fuerzas revolucionarias se unifican para combatir a la usurpación, expulsando a Huerta del gobierno hasta 1914, y donde, por desgracia, el movimiento se fragmenta en varios frentes: Carranza por un lado, Villa y Zapata por el otro. No podemos pasar por alto el destacadísimo papel que elementos del Ejército Mexicano jugaron en el Constituyente del 1916-1917, entre otros Francisco J. Mújica, quien tuvo un destacado papel en la redacción del artículo 27 constitucional. No podemos dejar de mencionar el gran aporte que hizo a la República un militar que, siendo joven, se incorporó a las filas revolucionarias y a quien correspondería el honroso papel de llevar a la práctica los preceptos constitucionales del artículo 27 sobre la propiedad originaria y dominio directo de la nación sobre sus recursos naturales, como lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Compañeras y compañeros legisladores, el Ejército Mexicano, creado hace 100 años, tiene una profunda raigambre popular
es a fin de cuentas el pueblo en uniforme. Populares también fueron los ejércitos que siguieron a Hidalgo y a Morelos en la búsqueda de nuestra independencia. Populares fueron los ejércitos que siguieron al presidente Juárez en la Guerra de los 3 años y en la lucha contra la intervención francesa. En consecuencia, a nadie extraña el reconocimiento que el ejército mexicano actual tiene por parte del pueblo que le da origen al participar sus integrantes en labores de apoyo a la población civil en casos de desastre. Desafortunadamente, en algunas épocas de nuestra historia se han cometido excesos, como en el movimiento estudiantil de 1968 y los que se han dado por algunos elementos de las Fuerzas Armadas en contra de la población civil con motivo de la utilización del ejército en tareas de combate a la delincuencia organizada. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la clara convicción del rol constitucional de nuestras Fuerzas Armadas y que se centran en la defensa de la soberanía nacional. Por ello, estamos a favor de dotar a las Fuerzas Armadas de los instrumentos jurídicos necesarios que permitan una coadyuvancia en el combate a la delincuencia, siendo la tarea fundamental de este combate la que realicen las fuerzas policíacas civiles. No podemos, como sociedad, darnos el lujo de que nuestras Fuerzas Armadas sean contaminadas e infiltradas por las organizaciones delictivas. La importante tarea estratégica del Ejército debe estar a salvo de estas situaciones. Hoy, 19 de febrero de 2013, el Partido del Trabajo expresa una felicitación fraterna a todos nuestros integrantes de nuestras Fuerzas Armadas de estos 100 años de existencia al servicio de la patria. Desde este Poder Legislativo se aprobarán las leyes que les permitan un marco de actuación más adecuado y que garantice sus derechos y precise sus obligaciones. La nueva realidad del país y del mundo obligan a que se respeten los derechos humanos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero que ellos también respeten la civil. Para concluir, refrendamos nuestra calurosa felicitación a todas y a todos del Ejército Mexicano. Es cuanto, señor presidente.